Puede ser. Te repito, yo en principio comparto la idea. Me parece atractivo pensar en eso, pero volviendo un poco al esquema que planteaba, ¿en qué lugar colocamos la naturaleza? ¿La naturaleza es un elemento de base del ambiente? ¿Es un elemento función o es el ambiente? ¿Es equivalente al ambiente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué entendemos por naturaleza? A mí me parece que todo, es decir, el ambiente que contiene los elementos y las funciones de interacción entre esos elementos. Y dentro de esos elementos estamos los seres humanos y las cosas que hacemos. Sí, sí, claro. Todos esos elementos de base. Pero me parece, me parece que para ir limpiando el camino hacia la construcción de un derecho ambiental eh, mucho más eficiente y mucho más eficaz, tendríamos que también ir unificando estos conceptos, ¿no? De repente surgen muchos conceptos. Algunos son equivalentes, otros son contradictorios. Pero repito, me parece que el tema se resuelve si pensamos. El derecho ambiental tiene por misión la protección del ambiente. Y eso significa que el ambiente es un bien jurídico como tal, distinto a los elementos que lo integran de titularidad colectiva. Y que debemos distinguir ese ambiente de las funciones ambientales, que por cierto, tampoco las funciones ambientales tienen un estatus en el derecho mexicano, por ejemplo. Algunas leyes, sobre todo me parece que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se refiere en diversos artículos a los servicios ambientales. Pero solo eso se refiere. No hay un capítulo de servicios ambientales que explique qué son, en qué consisten, quién es su titular. En principio yo diría que los servicios ambientales se pueden considerar una accesión del elemento de base y que entonces el dueño del elemento de base es también el dueño de la función ambiental. Pero no está claro en el sistema jurídico. Me parece que esos son paradigmas que merecen una atención especial, antes que otros, ¿eh? Tenemos que clarificar eso porque muchos de los problemas que tenemos es porque estamos rompiendo el equilibrio entre funciones ambientales. Incluso el río, digamos, el río como elemento de base que servicios ambientales genera y desempeña dentro de un ecosistema. Me parece mucho más importante dilucidar y clarificar conceptualmente qué significan estos elementos. Eso podría darnos mucha más impulso en la maduración del derecho ambiental. Por eso decía, para mí, la incorporación del derecho al ambiente adecuado en la Constitución, la importancia que tiene, además de que sea considerado un derecho humano, es que se convierte en fuente del derecho ambiental. Justifica entonces, justifica la creación de instituciones jurídicas ambientales, incluso si quieren, esta idea de los derechos de la naturaleza, a pesar de que se afecten otros derechos, como el derecho de propiedad, por cierto, ¿no? Y bueno, esa sería mi opinión sobre este primer principio que decía, el derecho al ambiente adecuado no es un principio, el derecho al ambiente adecuado es un fin, Pero visto entonces, desde esa perspectiva. Claro, desde esta tengo una perspectiva es una duda. fuente constitucional. Sí, adelante, adelante. Entonces la naturaleza no es considerada el medio ambiente en general, o sea, porque para mí yo lo considero como el universo, por llamarlo material. Si tú me En este apuras caso, mucho, ¿qué sería? yo te diría que para mí es el medio ambiente, es el ambiente. La naturaleza es el ambiente, es parte del ambiente. ¿Me explico? Exacto, pero en algunos casos, por ejemplo, en disposiciones de la CEA, sí se toma en Ujú. cuenta el medio ambiente como el bien jurídico tutelado y en dado caso por eso se hacen pólizas de responsabilidad ambiental, protegiendo la Mm, zona donde se vaya a manifestar, pues, no sé, por ejemplo, la exploración. ujú. Bueno, eso es muy específico, ¿no? Yo creo que ahí también en las regulaciones de las agencias hay muy poca claridad normalmente, ¿eh? Sí, concuerdo. Pero la hay porque la ley tampoco es clara, ¿me explico? Sí, yo creo Eh, que bueno, en todas, como usted dice, en materia ambiental, pues todavía existen muchas lagunas porque pues
justo todos estamos en diferente plano de qué es ambiente, qué es naturaleza o de quién es o Exactamente. para quién es. Ese es el punto. Ese es el punto, Alesa. O sea, estamos en diferente frecuencia. Y yo creo que el tema del derecho ambiental es un tema multidisciplinario. Claro, porque se llama derecho, pareciera un campo propio de los juristas, ¿no? Pero no, también es un campo propicio para los biólogos, los antropólogos, los ingenieros, etcétera. Solo que si queremos entender el derecho ambiental, independientemente de la disciplina de la cual provengamos, tenemos que aprender la lógica del derecho. Y una de las lógicas, uno de los principios que tiene el derecho es que hay de claridad y certeza. Cuando manejamos diversos conceptos que refieren a lo mismo, estamos yendo en contra de ese principio de certeza. Nos generamos confusión, ¿no? Por eso es importante sentar las bases de la disciplina. Y una de las bases es justamente este principio del derecho al ambiente adecuado. De ahí derivan muchas cosas más. Ese principio puede justificar muchas leyes. Yo me acuerdo mucho que hace 15 años cuando decía, es que debe invertirse la carga de la prueba, muchos me decían, no, es que eso es inconstitucional. Yo decía, bueno, pues entonces hay que cambiar la constitución, pero esto requiere la inversión de la carga de la prueba. ¿Me explico? El principio del derecho al ambiente adecuado da fundamento a una ley que invierta en la carga de la prueba. Está justificado porque ese principio dice que hay que tutelar el ambiente de manera adecuada, ¿no? Perdón, ahí está Débora y está Amalia. Si Sí, quieres justo en este primero ver. sentido. Sí, ya, justo en este sentido de medio ambiente adecuado, creo que es el término adecuado porque estábamos haciendo la comparación naturaleza y medio ambiente, pero el medio ambiente también puede ser urbano, también puede ser industrial y puede ser natural, así muchos lo definen. Entonces, la naturaleza es solo una parte del medio ambiente y hay que regular Es mucho más todo el amplio. medio ambiente, que es solo la naturaleza Ok, y su interacción con el hombre. excelente. Muy bien, Débora. Amalia, ¿ya no? Amalia. Gracias, no. Yo insistiría en lo que tomar en cuenta las opiniones de los colectivos considerados indígenas o tribales, etcétera, Sí, de es acuerdo a cierto. cómo se les quiere denominar y de acuerdo con con instrumentos que sí son internacionales y reconocidos, pero obviamente si tú das legitimidad y si aceptas que es tierra y que estos pertenecen a todos estos pues viendo los que Amalia, te el Estado escuchamos. mexicano Muy quiere. cortado. Me Sí, oigo cortada. sí, a lo mejor si apagas tu cámara, mejora un poquito la Sí, señal. A ver. ok, bueno, esa estrategia, ¿no? El convertir en sujeto de derecho, en principio, a las comunidades y en segunda, bueno, a lo que por Quizás si nos puedes mandar habría que... Se sigue oyendo mal, perdón, Sí, si no lo sí, escribo. vibra mucho. Si lo mandas por el Messenger, sería mejor. Es que no se sepa, es que no se les quiere reconocer, ¿no? Yo creo que ahí es en donde hay que trabajar. No, bueno, me parece, por lo que entendí, que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es el reconocimiento de estas comunidades y sus derechos, entre ellas el derecho al ambiente adecuado, y otra cosa sería el derecho de la naturaleza, ¿no? Pero como decíamos, mi posición, y desde luego mi posición puede estar equivocada, ¿eh? O sea, no pretendo ser yo el dueño de la verdad, solamente mi opinión es que el reconocimiento del ambiente como bien jurídico incluye ya la protección de lo que hemos llamado naturaleza. Yo les preguntaría ahora, ¿cuál es el fin primordial del ambiente o la función primordial del ambiente? No alcanzamos a escuchar quizás. ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? Perdón. Preservar y propagar la vida. Bien, pienso que sí. Yo creo que
la función primordial del ambiente es ser un soporte adecuado de vida, de todo tipo de vida. Cuando el ambiente deja de ser soporte de vida, ya no es un ambiente adecuado. Entonces estamos violando este principio, ¿no? Del derecho al ambiente adecuado. Entonces hablamos ya del daño al ambiente. El ambiente está dañado cuando deja de ser un adecuado soporte de vida. Y eso incluye, creo yo, la idea que tienen del río que está siendo contaminado por una actividad industrial. En realidad se trata de una afectación al equilibrio de las funciones y, por tanto, de un daño al ambiente, que puede conducir a que ese río deje de ser un soporte adecuado de vida. Claro, amén de eso puede haber otras perspectivas en las cuales se mire el río, una perspectiva cultural, religiosa, social, etcétera. Pero desde el punto de vista jurídico, cuando ese río está contaminándose, se está rompiendo el equilibrio y estamos propiciando que deje de ser un soporte adecuado de vida. Entonces, volvemos al mismo tema. La incorporación del derecho al ambiente adecuado tiene relevancia porque otorga fundamento constitucional a la renovación de las instituciones jurídicas. Y por eso, lograr esta finalidad de vivir en un ambiente adecuado implicará serias transformaciones en el sistema jurídico. Miren, yo creo que le está costando mucho al derecho ambiental desprenderse de su origen. ¿Cuál fue su origen? El derecho administrativo, que se basa en permisos y licencias. Poco a poco el derecho ambiental ha ido construyendo sus propias instituciones jurídicas. Una de ellas, por cierto, pues es la evaluación del impacto ambiental, quizás la más famosa. Pero Doctor, hay muchas. Sí, adelante, adelante. Un comentario que va alineado con lo que justo acaba de comentar. Me parece que en este proceso evolutivo del derecho administrativo hacia la disciplina como tal, del derecho ambiental, parte de los retos que va afrontando es, y aquí es donde viene a colación el comentario, la idea de armonizar el derecho positivo con el derecho consuetudinario. Es decir, reconocer algunos actores estratégicos como los grupos indígenas y cómo encontrar la cuadratura al círculo con la serie de derechos. Claro. Doctor, y Por le van a ejemplo, hacer otra pregunta aquí presencial. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta, yo soy bióloga, entonces no estoy muy acostumbrada a ver desde el punto de vista como lo están viendo, y mi pregunta va respecto a lo del ambiente. Me estaba mencionando que el ambiente es para proteger la vida o que sustente vida. Esto, supongo que viniendo desde el derecho, obviamente viene desde un punto de vista completamente antropocéntrico. ¿Hasta qué punto es el derecho ambiental proteger algo en donde ningún humano pueda vivir, pero haya organismos vivos? Bueno, te contesto primero esa pregunta que ya decías, cualquier tipo de vida, no solamente la vida humana, sino cualquier tipo de vida, cualquier forma de vida, ¿me explico? No solamente la vida del ser humano. Eso es el ambiente justamente, porque cualquier desequilibrio en la cadena puede generar un daño ambiental. Entonces no es tanto una visión antropocéntrica, sino yo creo que lo contrario, ¿no? Que integra la idea de la protección de la flora, la fauna, los procesos biológicos, etc., etc., ¿no? Y luego, respecto a lo que decía la pregunta anterior, han ido surgiendo instituciones jurídicas nuevas en el derecho, muy recientemente, por cierto, que van encaminadas a escuchar las voces de esas comunidades. Por ejemplo, la licencia social. La idea de que no solamente el gobierno autorice cosas, sino que además de la autorización del gobierno, que a veces sospechamos que está coludido con los grupos de interés, que las comunidades anfitrionas den su beneplácito. Yo he pensado mucho sobre esto en los últimos años y yo digo, por ejemplo, si uno analiza el derecho minero, que por cierto es bien poco analizado, como que lo tenemos ignorado, pasan cosas muy interesantes, ¿no? Resulta que las empresas que tienen concesiones mineras pagan bien poco dinero al gobierno mexicano, muy poco dinero por la concesión.
De hecho, calculan los derechos por la concesión con base a las hectáreas que ocupan. Yo digo, ¿por qué con las hectáreas? Las hectáreas no tienen nada que ver. Lo que se está concesionando es el recurso mineral en el subsuelo, no el suelo. Pero así se definió en México desde hace muchos años y eso realmente ha permitido un saqueo de la riqueza nacional. Pero resulta que el que tiene una concesión minera para poder extraer oro y plata del subsuelo, pues tiene que pasar por el suelo. Y entonces tiene que ver con el dueño del terreno, con el superficiario, que puede ser una comunidad indígena, un ejido, etcétera. Y entonces necesita de su consentimiento. Y ahí está el punto. Yo digo, ¿por qué no transformamos la legislación a tal punto que se considere que el concesionario y el superficiario tienen que ser socios? El concesionario aporta su concesión para extraer el oro y la plata, el superficiario aporta la superficie para poder entrar al yacimiento y que se repartan los beneficios, en todo caso. ¿Sí? Dicho de otra forma, para lograr estas grandes cosas, estos grandes objetivos como el derecho al ambiente adecuado, hay que hacer pequeños cambios a nivel básico. ¿Me explico? Pequeños cambios que significan mucho, como esta idea de que la comunidad tiene que dar su consentimiento. Sin consentimiento de la comunidad, no importa que tengas la autorización del gobierno, no se puede llevar a cabo el proyecto. A ese nivel, digamos, ¿no? Me parece que eso sería un paso muy importante. Perdón, yo no voy siguiendo el chat, no sé si alguien lo... Sí. Aquí un par de comentarios es con respecto al consentimiento comunitario en obras y en sus territorios. Nos comenta Amalia Montoya que la ley minera apenas se modificó después de más de 100 años que no había sido tocada. Y justamente reacciona a un comentario suyo, justamente no le quieren conceder a los dueños de la tierra la opinión ni beneficios. El Estado no les garantiza que esa asociación sea equitativa. Sí, la licencia ambiental, licencia social se incorporó también en la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica a raíz de la reforma constitucional de 2013. Pero, como siempre ocurre, si uno revisa bien allí, no está realmente protegiendo bien los derechos de las comunidades. No hay claridad. De hecho, no se llama licencia social, es como un remedio de la licencia social. Yo creo que eso es un paso muy importante que hay que dar. Hay que reconocer los derechos de las comunidades, incluso el derecho de oponerse a un desarrollo por razones culturales, religiosas, por lo que sea, porque lo que nosotros llamamos desarrollo, para ellos puede no serlo, y no tenemos que imponerles forzosamente las ideas que tenemos nosotros, ¿no? Pero esas pequeñas cosas, como esas, hay que hacer muchos cambios. Por ejemplo, a mí se me ocurre, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental tiene un artículo que dice, el vínculo causal tendrá que probarse. Híjole, eso como lo veremos en un rato es complicadísimo, pero no aclara nada. ¿Quién lo tiene que probar? ¿Me explico? Cuando la mayoría de las legislaciones avanzan en el sentido de revertir la carga probatoria, nuestra ley dice no, el vínculo se tiene que probar, pero no dice quién tiene que probarlo. Entonces, como que hay muchas ideas inacabadas en la legislación. Y eso, ¿saben qué ocurre? Decía por allí otra querida amiga, Leticia Bonifaz. Leticia Bonifaz decía que fue directora jurídica del gobierno de la Ciudad de México cuando gobernaba Marcelo Ebrard. Ella decía, ley negociada, mala ley. Y es que suele suceder actualmente que gran parte del proceso legislativo se da fuera del Congreso. Se negocia la iniciativa, se negocia, y ya allí las cosas van mal, porque se tiene que ceder de un lado o de otro y se tergiversa la idea y quedan entonces concepciones a medias. No avanzamos, nos quedamos a medias y ahí tenemos muchas cosas pendientes. Para lograr realmente este sueño de vivir en un ambiente adecuado, necesitamos transformar muchas leyes, muchas pequeñas cosas en muchas leyes que harían realmente la diferencia. Es decir, como dice Depa, cuando lo cité ahí hace un momento, no basta con colocar el derecho dentro de la Constitución. Eso puede no significar nada. Luego se necesita que eso detone cosas.
detone jurisprudencia, detone leyes, detone políticas, etcétera, etcétera. Si no nos quedamos con la aspiración, y entonces el derecho al ambiente adecuado sigue siendo, compañeros, una aspiración, que ya está en la Constitución, pero está lejos de ser todavía una realidad, porque el marco jurídico que tenemos no responde a ese objetivo. ¿Me explico? Y ahí dejaría yo el tema del derecho al ambiente adecuado, al menos que alguien quiera decir algo distinto, ¿no? ¿No? ¿Algún comentario adicional? El siguiente pilar del derecho ambiental es, desde luego, el principio de la sustentabilidad, que para mí otra vez es lo mismo. La sustentabilidad es una aspiración y es aún más complejo que el tema del derecho al ambiente adecuado. Todos aquí sabemos que este principio del desarrollo sustentable, acuñado en el informe Brundtland en 1987, dice que es válido que la generación actual utilice los recursos naturales para satisfacer sus necesidades siempre y cuando no comprometa la posibilidad de que las futuras generaciones tengan la misma oportunidad. Doctor, ¿va a compartir lámina de este principio? Dicho de otra forma, esta generación tiene... ¿Sí? ¿Adelante? ¿Alguien dijo algo? ¿Va a compartir las láminas de la presentación de este principio? Si hace falta lo comparto. Okay. Decía al principio que la presentación yo prefería que ustedes la tengan, pero prefiero tener el contacto visual y el contacto real. Perfecto. Que estar pasando en la lámina. Por otra parte, les ofrezco de buena fe, les puedo mandar mi libro en PDF completo, donde viene todo este tema desarrollado. Sería mucho más útil que el que pase la presentación. Entonces, perdón, todos sabemos que el principio de desarrollo sustentable dice eso, ¿no? En términos muy sencillos. Esta generación tiene la obligación de dejar el mundo a la siguiente, por lo menos como la recibió. Por lo menos. Algunos, de una manera muy romántica, decían, el mundo no lo hemos heredado de nuestros padres, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Es la idea de la sustentabilidad, la responsabilidad intergeneracional. Sí, Avi Márquez, ¿quieres comentar algo? Adelante. ¿Tienes la mano levantada? Avi. Hola, no tengo mi manita levantada. Sí, tiene la manita levantada. ¿O es parte de tu imagen? A lo mejor es parte de No tu lo sé. Disculpe. Discúlpeme, doctor. Al contrario, perdón. Entonces decíamos, esta idea de que esta generación está obligada a dejar el mundo a la siguiente, por lo menos como la encontró, es una idea muy compleja desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo arribar a la consecución de este principio, que yo reitero, para mí es una meta más que un principio? ¿Cómo? ¿Cómo lograr esta sustentabilidad? Desde luego yo pienso que con el derecho que tenemos, no. Hay que hacer serias transformaciones en instituciones jurídicas muy arraigadas. Por lo menos a mí se me ocurren dos. La institución jurídica de la propiedad privada, y la institución jurídica de la responsabilidad. Estas dos instituciones tienen que cambiar radicalmente si queremos lograr arribar a un mundo donde el desarrollo económico sea sustentable. ¿Por qué digo esto? Vamos a hablar un poco de la propiedad. La institución de la propiedad ha evolucionado en cada etapa de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la época del esclavismo, las personas eran cosas, y eso le daba lógica al sistema. El esclavo era una cosa, no era una persona. Pero cuando fue ya inoperante mantener tantos esclavos, el sistema jurídico se reformó y se creó una figura jurídica en el derecho romano que se llama la manumicio.
A través de la manumicio, el esclavo compraba su libertad al señor y se convertía en liberto. Ese es un primer paso que se da en el derecho de propiedad, porque ya no funciona ese derecho de propiedad en ese momento. Las cosas cambian cuando el mundo pasa del esclavismo al feudalismo. Y por cierto, quiero decir que todos sabemos que esta división en etapas de la historia es completamente ficticia, ¿no? Pero bueno, sirve para explicar las cosas. ¿Qué pasa en el feudalismo? La institución de la propiedad se fragmenta. El siervo tiene el dominio útil y el señor tiene el dominio inmanente. Y eso le da lógica al sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque el siervo tiene una serie de obligaciones y concomitantemente el señor tiene una serie de derechos respecto del siervo que cultivaba la tierra 3 días para él y 3 días para el señor, además de otras muchas cosas, ¿no?, que la historia nos cuenta. Pero eso le dio lógica al sistema feudal. La propiedad estaba fragmentada y tenía una estructura piramidal porque el señor feudal a su vez era siervo de otro señor feudal, y este de un príncipe, este de un rey, y así la cadena, dicen, parecía que era interminable. No había claridad sobre quién era el propietario de la tierra en ese sistema feudal. Las cosas cambian cuando el mundo pasa del feudalismo al capitalismo con la Revolución Francesa. Y en términos marxistas dirían, hay 2 condiciones necesarias para la existencia del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de contratación, incluyendo en esta la libertad de contratación de la mano de obra, ¿no? Entonces la Revolución Francesa plantea eso: la libertad, la propiedad, la legalidad, etcétera, como derechos fundamentales. En la época del Código de Napoleón, la propiedad vuelve a ser un derecho absoluto. El dueño del suelo es dueño de lo que está arriba y de lo que está debajo del suelo, con excepción de las minas, porque ya se decía eso en ese momento. Y por otra parte, el trabajador era libre de contratarse con quien quisiera. Entonces, la propiedad vuelve a cambiar con la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, algunos estados evolucionan hacia un sistema más social, como por ejemplo México, que consagra la propiedad como una función social en su Constitución de 1917. Y luego muchos más lo sigan. La Constitución mexicana, mucho antes que la alemana, consagra esta función social de la propiedad, en donde la propiedad tiene una función con respecto de la sociedad, no tanto con respecto al individuo. Y por eso nuestra Constitución tiene un par de líneas muy interesantes en el artículo 27. La nación tiene en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Número 1. Número 2. La nación puede regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Las 2 cosas tienen que ver con el ambiente, aunque no expresamente, porque el concepto de ambiente pues no existía en 1917, no se plasmó así en la Constitución. Pero el hecho que se diga la nación puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, podría ser, compañeros, el fundamento de toda la legislación ambiental. No necesitamos más, ¿no? Una buena parte de las leyes generales ambientales imponen modalidades a la propiedad. Por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable impone la modalidad de la autorización de cambio de uso de suelo en terreno forestal. ¿Por qué digo que es una modalidad? Porque en principio, el que es dueño de un terreno cubierto por bosque no podrá cambiar su uso, al menos que obtenga una autorización de parte de la autoridad competente para ello. Y esa autorización es muy difícil de obtener porque la propia ley dice la Secretaría tiene la facultad de autorizar el cambio de uso de suelo en terreno forestal por excepción. Y lo repite como 3 veces, siempre por excepción. Entonces, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable impone modalidades al derecho de propiedad para proteger el bien jurídico
ambiente, el equilibrio, que no se deforeste demasiado, porque deforestar causa problemas que seguramente el doctor Luis Fuelle nos explicará mucho mejor que yo, porque sabe mucho más que yo de esas cosas. Por otra parte, muchas leyes ambientales regulan el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Por ejemplo, la Ley General de Vida Silvestre, que justamente se refiere a eso, o la LEGEPA, a través de la regulación de las ANPs, etc. Entonces, el artículo 27 da fundamento para que el gobierno mexicano module el derecho de propiedad con el objetivo de proteger el ambiente y con ello da fundamento a la mayoría de las leyes ambientales que rigen en el país. Hasta ahí yo diría, compañeros, de hecho no haría falta que existiera el artículo 4º constitucional. Tal vez nos las podíamos arreglar con los dos párrafos, los dos pedacitos del párrafo 3º del artículo 27. Tal vez, y lo dejo a discusión, tal vez no. Entonces, el derecho de propiedad ha ido evolucionando para darle a la propiedad una función social y en 1987 se modifica la Constitución para incluir en el párrafo 3º del 27 y en la fracción 29, inciso G del 73, las palabras equilibrio ecológico y protección al ambiente. Esto quiere decir, a partir de ese año, el uso de la facultad de la nación para imponer modalidades en la propiedad privada puede tener también la finalidad de resguardar el equilibrio ecológico. En ese momento, creo yo, queda muy completo el fundamento constitucional del derecho ambiental en el artículo 27. Y así transcurrieron muchos años. Fue hasta 1999 cuando se integró el derecho al ambiente adecuado en el artículo 4º. Pero todos estos años anteriores vivimos así. El artículo 27 nos daba fundamento a la emisión de leyes en materia ambiental. Y tal vez, repito, no requeríamos más. ¿Ustedes qué piensan? Doctor, aquí nada más referir a un comentario que nos hace Amalia Sí. por el chat, en donde nos comenta que en la época prehispánica aquí en Mesoamérica existían tierras patrimoniales de la familia real de Tlatoani, las tierras de la comunidad, las cuales eran del pueblo, y Tlatoani las administraba. Y también comenta que con referencia a la ley forestal, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la tierra y la naturaleza son objetos de cambio y susceptibles de mercantilizarse, que tiene mucho que ver con este principio de la propiedad que estamos analizando en este proceso evolutivo del sistema jurídico que utilizamos tradicionalmente, al menos en el mundo urbano. También nos comenta Avi que las leyes mencionan el orden público e interés social que también resultan claves. Claro, bueno, justamente lo que ella comenta me parece muy atinado, es decir, en principio, el mismo Código Civil, digamos, el derecho privado dice, el que es dueño del terreno es dueño de los árboles que están en el terreno. Pero ¿qué hace la ley forestal? Reconoce ese principio y como dice, entonces lo hace objeto mercantil, pero luego impone estas restricciones. Y dice, tú no puedes cambiar el uso del suelo. El terreno forestal seguirá siendo forestal hasta en tanto no haya una autorización. Y créanme que obtener esa autorización de cambio de uso de suelo no es fácil. En la vida real es más o menos complicado. Claro, siempre habrá posibilidades de que alguien lo obtenga muy fácilmente, pero la ley lo hace un poco más complicado. También dice la ley forestal, tú no puedes cortar los árboles si no tienes un permiso de aprovechamiento. Y también obtenerlo es más o menos complicado. Entonces, aunque seas propietario, te limitan tus atributos de propietario buscando un beneficio mayor. Y eso, decía, se refuerza mucho con la incursión en este párrafo 3º del 27 de estas palabras mágicas. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. Y entonces, allí la propiedad en la Constitución mexicana adquiere, más allá de una función social, adquiere una función de carácter ambiental. Por eso decía, para arribar a la sustentabilidad hay que aprovechar este nicho.
El artículo 27 nos da muchas posibilidades. Modular el derecho de propiedad hasta reducir casi al mínimo los atributos del propietario en aras de la tutela del equilibrio ecológico. Y esto aplica en el urbanismo, ocupa en la protección de las selvas, las áreas naturales protegidas, etc., etc., ¿no? Eso da fundamento al ordenamiento ecológico del territorio, etc. Perdón, ¿alguien más quiere Doctor, comentar? Sí, yo tengo una pregunta. sí. En la cuenca Manalco-Valle de Bravo, un privado recibió una autorización para hacer uso de su bosque por 5 años. Y el privado decidió hacer toda la tala que tenía permitida en un solo año. Y actualmente está sacando camiones y camiones y camiones. Sí, efectivamente traen su permiso y todo, pero la justificación que el privado da es, a mí me autorizaron un total de metros cúbicos explotar y nunca me dijeron que lo tenía que hacer a lo largo de los 5 años. Yo decidí saquear todo el primer año, por lo tanto no estoy violando ninguna autorización. Me parece inadecuado porque él tuvo que haber presentado para obtener la autorización un programa de manejo. Y el programa de manejo es el que debe decir esto de los 5 años. Ahora, te diría, aquí está faltando una cuestión adicional. Una cosa es que tengamos leyes muy bonitas, muy buenas. Otra cosa es que en la vida real se cumplan. Parte del cumplimiento de la ley se le encomienda, o de la vigilancia al cumplimiento, se le encomienda a las instituciones, la Profepa, la CEA, etcétera, la CONAGUA. Pero también de las transformaciones que hemos visto es que el sistema jurídico ahora permite que se involucren los interesados, la comunidad afectada, y que pueda interponer una denuncia, una queja, una demanda, etcétera, etcétera, dando así con ello cumplimiento a la ley, ¿no? Entonces, no solamente es diseñar buenas leyes, falta la parte que algunos llaman el enforcement, ¿no? Yo digo la vigilancia sobre la aplicación de la legislación. Es una parte muy importante que también tiene que dejar de ser monopolio exclusivo de las autoridades. Tiene que abrirse allí, como se está haciendo de hecho ya, la participación de las comunidades que resulten afectadas con este tipo de acciones como la que tú comentas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también hablaban del interés público y del interés social, ¿no? Lo dice la propia Constitución, la nación puede imponer estas modalidades buscando justamente proteger el interés social, el interés de todos justamente, no el interés particular. Y en ese sentido, pues, es que yo creo que el artículo 27 de la Constitución mexicana al menos es uno de esos pilares de la sustentabilidad. Dándole cumplimiento a este enunciado, estos dos enunciados del artículo 27, párrafo tercero, podemos dar avances hacia la sustentabilidad, pero tenemos que pasar por el proceso legislativo, crear leyes que así lo establezcan. Por ejemplo, a mí se me ocurre, el dueño del árbol, el dueño del terreno es dueño del árbol, pero yo pondría en duda si tiene como dueño del árbol una plena disposición de la función ambiental. Es decir, porque a él le pueden ofrecer dinero por talar el árbol, o le pueden ofrecer dinero por conservar el árbol, o le pueden ofrecer dinero porque absorba contaminantes. ¿Qué es más relevante? ¿Él puede decidir o la legislación podría decir no? El bosque debe siempre tener la función ambiental más que la función comercial. Por lo tanto, el dueño del bosque está obligado a proveer el servicio ambiental, aunque se le pague por ello. No tiene por qué ser gratuito. Entonces, entramos al tema del mercado de servicios ambientales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, del lado de la institución de la propiedad. Pero, ¿qué les parece si hacemos aquí un break? Son las 6:40. Podemos hacer un break para descansar y retomar. Sí. No sé qué acostumbren ustedes. 15, 20 minutos, doctor. Ok, ustedes díganme, yo estoy a sus órdenes. A las 7 volvemos. Volvemos a las 7, ok. Bueno, yo me mantengo aquí conectado, solo apago el micrófono y la cámara. Y me encantaría oír sus opiniones al regreso.
Yo sí, una opinión para Adelante, adelante, cuando adelante. regresemos es, sí me hace todo el sentido del mundo el tema de pagos por servicios ambientales. El problema es que en la administración actual ese programa ya no existe. Ok, Entonces sí perdimos esos incentivos que efectivamente ayudaban a que un privado con autorización pudiera elegir entre uno y otro esquema. exacto. Vamos a discutir, a lo mejor el esquema que teníamos tampoco era el adecuado. ¿Me explico? Sí. Vamos a ver, ¿no? Ok, gracias compañeros. Ahorita continuamos.